Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Saludos cordiales amigos, amigas, en este programa semanal que hoy, ya en el primer domingo de la Cuaresma, nos introduce de lleno en este tiempo especial, tiempo que, para usar una expresión bíblica, se le llama un kairos, un tiempo propicio, un tiempo bueno, un momento de gracia. Ojalá que lo aprovechemos de la mejor manera y tenemos muchos subsidios para aprovechar bien la Cuaresma. La palabra de Dios, los sacramentos, las invitaciones constantes a la oración, también las manifestaciones de nuestra religiosidad popular, aún a pesar de las limitaciones de la pandemia, pues alguna procesión, algún altar, algún recuerdo de las imágenes de Jesús Nazareno, de la Virgen de Dolores, de nuestras tradiciones. Todo esto son subsidios que deben ayudarnos a vivir bien una Cuaresma y prepararnos bien para la Pascua. Y hoy quiero compartirles el mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año 2022, que como cada año los sumos pontífices nos envían a toda la Iglesia. Y este año el Papa Francisco se ha concentrado en un versículo de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, en el capítulo 6, versículos 9 y 10, en donde se dice: no nos cansemos de hacer el bien, porque si no desfallecemos, cosecharemos los frutos a su debido tiempo. Por tanto, mientras tenemos la oportunidad, hagamos el bien a todos. Ese es el versículo que inspira a Francisco, el Papa, en este mensaje para el 2022. Y nos dice el Papa: queridos hermanos y hermanas, la Cuaresma es un tiempo favorable para la renovación personal y comunitaria que nos conduce hacia la Pascua de Jesucristo muerto y resucitado. Para nuestro camino cuaresmal del 2022 nos hará bien reflexionar sobre esta exhortación de San Pablo a los Gálatas. Y si nos damos cuenta, se habla ya en esta frase de San Pablo de un ambiente que es lo que luego el Papa desarrolla en su mensaje, el ambiente agrícola. Y no debemos olvidarnos que el Señor Jesucristo predicó y vivió en un ambiente donde habían muchos campesinos que labraban la tierra. No todos eran campesinos, pero sí una gran mayoría. Y por lo tanto, todos ellos entendían muy bien el lenguaje de la siembra, de la cosecha, de las plagas, de los fenómenos meteorológicos. Todos ellos sabían que sembrar y cosechar pues es algo que hay que hacer cada año, es parte de la vida del campesino, vive alrededor de la siembra y la cosecha. Y por eso el Papa en esta ocasión hace como un paralelismo, una comparación entre todo este ambiente agrícola de sembrar y de cosechar y nuestra propia vida y por supuesto la Cuaresma, que es también, según el Papa, un tiempo propicio para la cosecha, sobre todo, esperando la siembra.
Los campesinos saben muy bien que sembrar cuesta porque requiere la preparación de la tierra y a veces en circunstancias muy difíciles. La preparación de la tierra en el tiempo cuando aún no llueve y que aún tienen que pasar horas y horas bajo el duro sol y esperando pues poder sembrar y poder luego cuidar y esperar aquellas cosechas que les harán sobrevivir cada año. El campesino, el sembrador, sabe que tiene que esforzarse y que eso es algo que tiene que hacer un año y otro año y otro año. Las cosechas a veces son abundantes y buenas y otras son malas, pero sabe empezar siempre de nuevo, sabe siempre tener paciencia con la naturaleza y con las circunstancias porque no puede forzar la cosecha más de la cuenta. Lo más que puede hacer es esforzarse para preparar bien la tierra, para sembrar buena semilla y confiar en Dios y en los demás. Por eso el Papa desarrolla esta imagen de la siembra y de la cosecha y así nos dice en su mensaje. Y nos dice, en este pasaje el apóstol evoca la imagen de la siembra y la cosecha que a Jesús tanto le gustaba. San Pablo nos habla de un kairos, un tiempo propicio para sembrar el bien con vistas a la cosecha. ¿Qué es para nosotros este tiempo favorable? Ciertamente la Cuaresma es un tiempo favorable, pero no solamente la Cuaresma, sino toda nuestra existencia terrena es la oportunidad que tenemos ante Dios y ante los demás. Con demasiada frecuencia prevalecen en nuestra vida, dice el Papa, la avidez, la soberbia, el deseo de tener, de acumular y consumir. Como muestra la parábola evangélica del hombre necio que consideraba que su vida era segura y feliz porque había acumulado una gran cosecha en sus graneros. Sin embargo, ya sabemos cómo terminó aquella parábola. Se le recuerda que un día terminará su vida y todo lo que ha acumulado no lo podrá disfrutar. La Cuaresma nos invita, dice el Papa, a la conversión, a cambiar de mentalidad para que la verdad y la belleza de nuestra vida no radiquen tanto en poseer, en obtener, cuanto en dar. No está tanto en el acumular cuanto en sembrar el bien y el compartir. Luego el Papa nos dice que el primer agricultor, el primer sembrador es Dios mismo, que generosamente sigue derramando a la humanidad semillas de bien. Durante la Cuaresma estamos llamados a responder al don de Dios, acogiendo su palabra que es viva y eficaz, como se nos dice. Y una de las cosas importantes en el tiempo de la Cuaresma, siempre se repite, cada año lo volvemos a decir, pero ahora nos lo vuelve a recordar el Papa. Una de las cosas importantes de la Cuaresma es acoger esta semilla de la palabra de Dios que siempre tenemos a la mano. Y qué mejor semilla que la palabra. El tiempo de Cuaresma debe ser un tiempo en el que intensificamos nuestra escucha, nuestra lectura, nuestra oración meditativa de la palabra de Dios. Y así nos dice el Papa Francisco. La escucha asidua de la palabra de Dios nos hace madurar una docilidad que nos dispone a acoger su obra en nosotros, que hace fecunda nuestra vida. Si esto es ya un motivo de alegría, aún más grande es la llamada a ser colaboradores de Dios, utilizando bien el tiempo presente para sembrar también nosotros, obrando el bien. Esta llamada a sembrar el bien no tenemos que verla como un peso, sino como una gracia, como una oportunidad en este tiempo de la Cuaresma y durante toda nuestra vida. ¿Ven ustedes cómo esa es la primera dinámica? Ser un campo bueno que acoge la semilla de la palabra y esa semilla después es capaz también de compartirla, de sembrarla en los demás. Acordémonos de aquella parábola de Jesús
que él mismo se consideraba como un sembrador de la palabra y del mensaje del reino. Y la buena semilla, parte cayó en tierra buena y dio muchísimo fruto, y otra parte también cayó entre espinas o sobre el camino, entre piedras, y no dio fruto. Primera llamada de la Cuaresma, acoger la palabra para que dé fruto en nosotros y para que podamos también sembrar esa palabra. Después de la siembra, la segunda imagen que utiliza el Papa Francisco en su mensaje para la Cuaresma de este año es la cosecha. Y nos dice justamente el Papa, ¿y la cosecha? ¿Acaso la siembra no se hace toda con vistas a la cosecha? Claro que sí. El vínculo estrecho entre la siembra y la cosecha lo corrobora el propio San Pablo cuando afirma en la segunda carta a los Corintios: a sembrador mezquino, cosecha mezquina; a sembrador generoso, cosecha generosa. Pero, ¿de qué cosecha se trata? Un primer fruto del bien que sembramos lo tenemos en nosotros mismos y en nuestras relaciones cotidianas, incluso en los más pequeños gestos de bondad. La cosecha, el que siembra bien, el que siembra buenas palabras, el que siembra perdón, el que siembra paciencia con los demás, va obteniendo esa misma cosecha de parte de los demás. Pero como dice el dicho, el que siembra vientos cosecha tempestades. El que es violento va a cosechar también violencia y agresividad de parte de los demás. De manera que la primera cosecha está en nuestras relaciones interpersonales. Y nos dice el Papa también en una frase muy bonita: en Dios no se pierde ningún acto de amor, por más pequeño que sea, no se pierde ningún cansancio generoso. Al igual que el árbol se conoce por sus frutos, una vida llena de obras buenas es luminosa y lleva el perfume de Cristo al mundo. Servir a Dios liberado del pecado hace madurar frutos de santificación para la salvación de todos. Se cosecha, siempre se cosecha, nada se pierde a los ojos de Dios, aunque nuestros gestos sean pequeños, a veces insignificantes, aunque pensemos que incluso nadie se ha dado cuenta del bien que hemos hecho. Y nos dice también el Papa Francisco, en realidad solo vemos una pequeña parte del fruto de lo que sembramos, ya que según el proverbio evangélico en San Juan, uno siembra y otro cosecha. Precisamente sembrando para el bien de los demás, participamos en la magnanimidad, en la generosidad de Dios. Y nos dice, una gran nobleza es ser capaz de desatar procesos cuyos frutos serán recogidos por otros, con la esperanza puesta en las fuerzas secretas del bien que se siembra. Sembrar el bien para los demás nos libera de las estrechas lógicas del beneficio personal y da a nuestras acciones el amplio alcance de la gratuidad, introduciéndonos en el maravilloso horizonte de los benévolos designios de Dios. Qué bonito también, entonces, este párrafo del mensaje del Papa para la Cuaresma. Hay que sembrar. Y luego hay que sembrar con generosidad, no simplemente esperando grandes cosechas y por lo tanto poder llenar más los propios graneros. No se trata de eso. Se trata de hacer el bien sin mirar a quién, como dice el dicho. Se trata de sembrar generosamente, aunque sabemos que quizá otros son los que van a seguir adelante y van a recoger frutos grandes. El mismo San Pablo, que conocía también todo aquel ambiente, decía, uno siembra, otro riega, otro cosecha.
cada uno tiene su misión, pero el que cosechará no podría hacerlo si no es porque en años, en meses, en tantos esfuerzos anteriores se hicieron buenas obras, buenos esfuerzos, aún sin ver el fruto. El cosechar no es tan fácil e invita, como a los campesinos, a tener paciencia, a cuidar el terreno, a seguir quitando las malas hierbas, a echarle un poco de abono, a cuidar ese terreno para que un día también dé esos buenos frutos. Y no hay que desanimarse, no hay que cansarse. Eso nos dice también Francisco. La resurrección de Cristo, que es como la semilla que se sembró en la tierra, pero que después salió y dio mucho fruto, anima nuestras esperanzas con la gran esperanza de la vida eterna e introduce ya en el tiempo presente la semilla de la salvación. Frente a la amarga desilusión por tantos sueños rotos, frente a la preocupación por los retos que nos conciernen, frente al desaliento por la pobreza de nuestros medios, tenemos la tentación de encerrarnos en el propio egoísmo individualista y refugiarnos en la indiferencia ante el sufrimiento de los demás. Efectivamente, continúa el Papa Francisco, incluso los mejores recursos son limitados. Como dice Isaías, los jóvenes se cansan y se fatigan, los muchachos tropiezan y caen. Sin embargo, como dice también Isaías capítulo 40, Dios da fuerzas a quien está cansado, acrecienta el vigor del que está exhausto. Los que esperan en el Señor renuevan sus fuerzas, vuelan como las águilas, corren y no se fatigan, caminan y no se cansan. La Cuaresma nos llama a poner nuestra fe y nuestra esperanza en el Señor, porque solo con los ojos fijos en Cristo resucitado podemos acoger esa exhortación del apóstol: no nos cansemos de hacer el bien. Esa es la idea central del mensaje. Y lo está motivando el Papa pues con toda esta figura, con todo este ambiente de la siembra y de la cosecha. Nadie podrá cosechar buenos frutos si ha sembrado malas semillas, si no ha cuidado bien el campo. Nadie podrá cosechar algo bueno si no ha tenido también confianza en Dios. Hay muchos elementos que no están dentro del control del campesino, del sembrador. Puede venir una tormenta, una helada, puede venir una plaga de animales, pueden venir hongos o insectos o lo que sea. Y por lo tanto el campesino también debe estar atento, el campesino también debe cuidar y poner de su parte lo que es posible, acordándose siempre de que el crecimiento y por lo tanto la cosecha es Dios el que la da. Uno siembra, otro cosecha, otro riega, pero es Dios el que da el crecimiento y el que da la cosecha, dice también San Pablo en una imagen muy hermosa. Y vamos así a la tercera parte de este hermoso mensaje que decíamos. Hay en la Cuaresma subsidios, hay ayudas que nos hacen aprovechar bien este tiempo propicio, este tiempo favorable, este kairos, decían en griego antiguamente. La palabra, el hacer el bien, y se habla también de la oración. Cada año se nos habla de la oración. Y en el primer domingo de Cuaresma en particular, vemos a Jesús en oración en el desierto, luchando contra el mal y en constante oración ante el Padre. Por lo tanto, la Cuaresma es también una invitación a una oración intensa y renovada.
el tercer subsidio, el tercer medio importante para vivir una buena Cuaresma e ir hacia la Pascua es no cansarse de orar. Jesús nos ha enseñado, dice el Papa, que es necesario orar siempre sin desanimarse. Necesitamos orar porque necesitamos a Dios. Pensar que nos bastamos a nosotros mismos es una ilusión peligrosa. Con la pandemia hemos palpado nuestra fragilidad personal y social. Que la Cuaresma nos permita ahora experimentar el consuelo de la fe en Dios, sin la cual no podemos tener estabilidad. Nadie se salva solo, porque estamos todos en la misma barca en medio de las tempestades de la historia. Pero sobre todo, nadie se salva sin Dios, porque solo el misterio pascual de Jesucristo nos concede vencer las oscuras aguas de la muerte. La fe no nos exime de las tribulaciones de la vida, pero nos permite atravesarlas unidos a Dios en Cristo, con la gran esperanza que no defrauda y cuya prenda es el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu. No nos cansemos de orar. Oren siempre, decía también San Pablo a las comunidades cristianas. Y hay que luchar constantemente. Jesús en su oración en el huerto o Jesús en su oración en el desierto oró al Padre y al mismo tiempo luchó contra el mal, con la tentación del desánimo, contra la tentación de el dominio y del uso de la fuerza y de la prepotencia. Jesús luchó contra todo eso, pero en medio de una oración confiada y sincera en el Padre. Por eso no nos cansemos también, dice el Papa, de extirpar el mal de nuestra vida. Ojalá que el ayuno corporal que la Iglesia nos pide en Cuaresma fortalezca nuestro espíritu para la lucha contra el pecado. No nos cansemos de pedir perdón en el sacramento de la penitencia y la reconciliación, sabiendo que Dios nunca se cansa de perdonar. No nos cansemos de luchar contra la concupiscencia, esa fragilidad que nos impulsa hacia el egoísmo y hacia toda clase de mal, y que a lo largo de los siglos ha encontrado modos distintos para hundir al hombre en el pecado. Uno de estos modos es el riesgo de dependencia de los medios de comunicación digitales que empobrece las relaciones humanas. La Cuaresma es un tiempo propicio para contrarrestar estas insidias y cultivar una comunicación humana más integral, hecha de encuentros reales, cara a cara. Gracias a Dios, en el tiempo de la pandemia hemos podido utilizar los medios, pero nunca sustituyen los medios un encuentro personal, un diálogo cara a cara, un diálogo fraterno. Y hemos de tener cuidado porque a veces los medios, con la proliferación que hay ahora en todo, pueden hacer que perdamos la calidad de la relación y del encuentro con los demás, en donde tenemos muchas más oportunidades directas de hacer el bien al prójimo. Por lo tanto, insiste mucho el Papa, no nos cansemos de hacer el bien en la caridad activa hacia el prójimo. Durante esta Cuaresma practiquemos la limosna dando con alegría. Dios, quien provee semilla al sembrador y pan para comer, nos proporciona a cada uno no solo lo que necesitamos para subsistir, sino también para que podamos ser generosos en hacer el bien a los demás. Si es verdad que toda nuestra vida es un tiempo para sembrar el bien, aprovechemos especialmente esta Cuaresma para cuidar a quienes tenemos cerca, para hacernos prójimos de aquellos hermanos y hermanas que están heridos en el camino de la vida. La Cuaresma es un tiempo propicio para buscar a quien está necesitado, para llamar a quien desea ser escuchado y recibir una buena palabra, para visitar a quien sufre la soledad. Pongamos en práctica el llamado a hacer el bien a todos, tomándonos tiempo para amar a los más pequeños e indefensos, a los abandonados y despreciados, a quienes son discriminados y marginados.
Y el Papa termina su hermoso mensaje para la Cuaresma de este año haciéndonos de nuevo un recuerdo de la cosecha, cuando el campesino se esfuerza de todos modos. Es porque está pensando siempre en una cosecha. Es normal pensar en una cosecha. No hay que pensar en la cosecha egoístamente. No hay que pensar solo para mí, para mi bienestar, para mi egoísmo. Hay que pensar en el bien de los demás, pero hay que pensar en la cosecha. Hay que pensar en un mundo mejor, en un mundo más justo, más sin guerra, sin violencia, sin odio. La Cuaresma nos recuerda cada año que el bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez para siempre. Han de ser conquistados día a día. Por lo tanto, pidamos a Dios la paciente constancia del agricultor para no desistir en hacer el bien paso tras paso. Quien caiga, tienda la mano al Padre, que siempre nos vuelve a levantar. Quien se encuentre perdido e engañado por las seducciones del maligno, que no tarde en volver a Él y en pedir perdón. En este tiempo de conversión, apoyémonos en la gracia de Dios y en su presencia que está siempre entre nosotros. Tenemos la certeza en la fe de que si no desfallecemos, a su tiempo cosecharemos, y de que con el don de la perseverancia alcancemos lo que Dios ya nos ha prometido. Y termina el Papa pidiendo a la Virgen María que nos obtenga el don de la paciencia y esté siempre a nuestro lado en la siembra y en la cosecha. Hasta la próxima. Gracias por su atención. La Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.